Muy bien, después de ver el video de la cuasi concavidad, vamos ahora a hablar de la concavidad, ¿sí? Cómo ver si una función es cóncava o convexa, o ninguna de las dos, o estrictamente cóncava o estrictamente convexa, ¿no? Para eso vamos a usar la misma función que usamos en el video anterior de cuasi concavidades, que era uno sobre x a la 1 medio y y a la 1 medio, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que para estudiar la cuasi concavidad de una función necesitábamos la forma gráfica, ¿sí? Ver si el epígrafo era convexo, si el hipógrafo era convexo, y en base a eso nosotros podríamos dar un resultado. Pero cuando queríamos hablar de la concavidad o de la convexidad, nosotros necesitamos hacer el hessiano, ¿sí? El hessiano de las segundas derivadas. Entonces, vamos a estudiar la concavidad de la misma función. Nosotros llegamos a que la función es cuasi convexa, ¿sí? Por el método gráfico, pero no necesariamente tendríamos que llegar a que la función sea convexa, ¿sí? Puede ser que una función sea cuasi cóncava y la función total no sea ni cóncava ni convexa, pero si una función es convexa, automáticamente es cuasi convexa, ¿ok? Entonces vamos a calcular primero las segundas derivadas para armar nuestro hessiano, ¿no? Entonces f de x sería, este sube como menos un medio, entonces sería menos un medio de x a la menos 3 medios, y a la menos un medio, ¿sí? F de y pues sería igual, sería menos un medio de x a la menos un medio, y a la menos 3 medios. F de x, perdón, f de x sería igual a 3 cuartos de x a la menos 5 medios, y a la menos un medio. F de x y sería un cuarto, ¿sí? De x a la menos 3 medios, y a la menos un medio, y f de y sería igual a menos, perdón, sería 3 cuartos positivos, x a la menos un medio, y a la menos 5 medios. ¿Okay? Ya tengo mis segundas derivadas, ya puedo hacer mi hessiano. Mi hessiano es igual a, los voy a acomodar ya con exponentes positivos, sería uno sobre 2x a la, perdón, este lo voy a borrar porque no está bien. Estamos usando las primeras derivadas. Ok, voy a usar acá. Son las segundas derivadas. Entonces sería 3 sobre 4x a la 5 medios, y a la 1 medio. Aquí es 3. Acá voy a poner un cuarto. Y abajo es x a la 3 medios, y a la 1 medio. Aquí voy a poner lo mismo porque deben ser simétricas. Y acá voy a poner 3 sobre 4x a la 1 medio, y a las 5 medios. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner las reglas. Si el hessiano es definido positivo, esto implica que la función es convexa. Si el hessiano es definido negativo, la función es cóncava, ¿sí? Pero son estrictas. Estas dos son estrictas. Estrictamente cóncava, estrictamente convexa, ¿sí? De tal forma que si yo tengo que el hessiano es semidefinido positivo, la función es convexa, solamente convexa, ya no estricta, ¿sí? Y si tengo semidefinido negativo, la función es cóncava sin ser estricta. Si no tengo ninguna, si tengo que el hessiano es indefinido, pues la función no es ni cóncava ni convexa, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos, para que el hessiano sea definido positivo, necesito que todos los menores principales sean positivo. Si yo quiero que el hessiano sea definido negativo, necesito que el primer determinante sea negativo, después positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Okay? Alternándose de signo, empezando con menos. ¿Okay? Entonces vamos a analizar el primer menor principal. H1 es igual a tener 3 cuartos de x a la 5 medios, y a la 1 medio. ¿No? Entonces, bueno, me faltó especificar que esto es para todo x, y elemento del dominio. Si para todo x, y elemento del dominio la función es definida positiva, la función es estrictamente convexa, y de la misma forma, si es definida negativa, para todo x, y elemento del dominio,
la función es estrictamente cóncava. ¿Ok? Entonces aquí nosotros decíamos en el video anterior que el dominio era para todo x, y elemento de R2 tal que x es mayor que 0 estricto y y mayor que 0 estricto. ¿Sí? Entonces si nosotros lo traducimos para acá, si nosotros evaluamos cualquier punto x y cualquier punto de y que cumpla el dominio, pues esto siempre va a ser positivo, ¿no? Porque esta parte siempre va a ser positiva, esta parte siempre va a ser positivo y el 3/4 siempre es positivo. Entonces el primer menor principal siempre va a ser mayor que 0, ¿no? Positivo. Por lo tanto, yo ya puedo descartar que la función no va a ser cóncava. ¿Por qué? Porque para que la función sea cóncava necesito que sea definida negativa, ¿sí? Entonces necesito que el primer determinante sea negativo. Pero como siempre es positivo, automáticamente descarto que la función sea cóncava. Por lo tanto voy a descartar que la función también sea estrictamente cóncava. ¿Ok? Ahora ya que tengo eso necesito verificar el segundo determinante. ¿Para qué? Porque si el segundo determinante me sale positivo, entonces yo puedo hablar de una función convexa, ¿no? Porque sería definido positivo. Y si es estrictamente mayor que 0, pues podría decir que es estrictamente convexa, ¿sí? Si el segundo determinante me sale negativo, pues se rompería el patrón y sería un hessiano indefinido. Por lo tanto, la función no sería ni cóncava ni convexa. Pero vamos a ver cuál es el signo del segundo menor principal, que recordamos que es el hessiano tal cual como está, ¿no? El determinante del hessiano total. 3/4 por 3/4 sería 9 entre 16. X a la 5 medios por x a la 1 medio sería x al cubo, y al cubo, menos 1/4 por 1/4, 1 sobre 16. Y sería x a la 3 por y a la 3. Aquí me falta, aquí sería 3 medios. Aquí lo tengo mal. Aquí sería 3 medios. Me faltó restarle el 1. ¿Ok? Entonces, como vemos, tengo 9 entre 16 y 1 entre 16 y estos denominadores son iguales. Por lo tanto, esto va a ser igual a 8 sobre 16x al cubo y al cubo, ¿sí? Como tengo x al cubo, pues yo sé que si x es negativa, elevarlo al cubo me va a dar negativo, pero como mi dominio solamente es x mayor que 0 y y mayor que 0, esta parte siempre va a ser positiva, esta parte siempre va a ser positiva, y 8 entre 16 siempre es positivo. Por lo tanto, el segundo menor principal siempre es mayor que 0, ¿sí? Entonces, sería h1 es positivo, h2 también es positivo, cumple para definido positivo, pero aparte, como vimos, que es para todo x y y elementos del dominio, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por tanto, decir que la función es estrictamente, si es definida positiva, es estrictamente convexa, ¿sí? Entonces, como recordamos, la función era cuasi convexa y resulta que en este caso también la función es estrictamente convexa. No siempre va a pasar eso, pero en este caso específico sí sucedió. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto me hubiera dado igual a 0? Pues la función sería solamente convexa, sin ser estricta. Sería semidefinida negativa, por lo tanto sería convexa, ¿no? Entonces hay que aprenderse esas reglas. Si el hessiano es definido positivo, la función es estrictamente convexa. Si es definido negativo, la función es estrictamente cóncava. Si es semidefinido positivo, la función solamente es convexa. Si es semidefinido negativo, la función solamente es cóncava, ¿no? Entonces, este sería el criterio de la concavidad, con lo que se utiliza los hessianos, las segundas derivadas, y la cuasi concavidad, como recordamos, tiene que ser únicamente mediante el análisis gráfico.